Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar la clase de concepto de ética y moral, la diferencia, las divisiones de la ética, esos puntos que están en el programa. Bueno, si bien la ética y moral quieren decir lo mismo, costumbre, una en griego y la otra en latín, y se usan normalmente en la vida cotidiana como casi sinónimos, en realidad tienen una diferencia que en la medida que lo estamos analizando académicamente vale la pena distinguirlo. La ética forma parte de la reflexión filosófica, racional, acerca de los valores, acerca de los fines, acerca de los procedimientos que tienen que ver con la vida humana. Sí, y como es una reflexión filosófica, va a haber distintas miradas de la ética. Sobre todo, en especial, vamos a tener históricamente, de acuerdo con los grandes sistemas filosóficos, una ética acorde con ese sistema. Por ejemplo, vamos a poder hablar de ética aristotélica. Aristóteles fue un filósofo del siglo V antes de Cristo que influyó muchísimo y aún todavía seguimos reflexionando a partir de muchas de las cuestiones que plantea él alrededor de en la filosofía. También hay una ética kantiana, para decir otro ejemplo, un filósofo alemán del siglo XVIII. También podemos decir que hay una ética de la responsabilidad, de la cual coinciden hoy muchos filósofos, ya no quizá formando esos grandes sistemas, pero sí hoy esa ética de la responsabilidad está creciendo en reflexión, etc. Y la moral tiene su fundamento en lo religioso. Sí, a partir de una fe y de la interpretación de los textos sagrados que sostienen esa fe, o alimentan esa fe mejor, vamos a encontrar una moral musulmana, una moral judía, una moral cristiana, y dentro de la cristiana también con sus diferencias entre los distintos grupos cristianos, porque hay puntos en los cuales hay acuerdo y en otros que no. O sea, que como para que entendamos que si bien uno a partir de sus creencias tiene una verdad, no la verdad. Porque si somos hombres y mujeres de fe, la verdad la tiene Dios. Los hombres lo que tenemos es una aproximación de esa verdad. ¿Por qué? Y porque somos imperfectos. No podemos comer todo lo que quisiéramos comer, no podemos correr todo lo que quisiéramos correr, no podemos, yo como siempre digo como un chiste, que me gustaría leer con un ojo un libro y con el otro ojo otro, porque no tengo tiempo de leer todas las cosas que me apasionan, etcétera. Digamos, son imposibles, vivimos atravesados por un cuerpo y por una racionalidad finita, no finita de delgada, sino finita de extensión. Entonces, obviamente, otros pueden estar sosteniendo otras verdades. Y esto no quiere decir un relativismo moral. Esto quiere decir, señores, que somos imperfectos y que por lo tanto debemos, para poder convivir, llegar a acuerdos en esos diálogos. Inclusive hoy se dan, y muchos en la Argentina estuvieron fomentados en un principio por Jorge Bergoglio y el Papa, que sigue desde su papado convocando a religiosos de distintas creencias para poder pensar la paz.
tan querida y tan deseada y tan lejana. En fin, entonces ahí van a ver que bueno, que la ética tiene, según un autor que uso ahí, dos dimensiones. Una que tiene que ver con los procedimientos, con el modo en el cual llevo mis acciones para asegurar una equidad, una dignidad, etcétera, y la otra que tiene que ver con que son complementarias con la calidad de esos procedimientos. Pero todo lleva a pensar unas acciones acerca de el bien común, acerca de tener, como dicen los pueblos originarios, un buen vivir. Pero no para mí como individuo, sino como sociedad. Porque en una sociedad que haya, uno no puede ser feliz cuando, o sentirse logrado cuando en la comunidad en la que vive está plagada de necesidades y de injusticias, digamos, ¿no? Uno evidentemente puede desde lo individual, desde la vida chiquita, estar o tratar de ser lo más feliz posible, pero la felicidad solo se puede pensar en comunidad. Bueno, hay también divisiones que tiene la ética. Otra cosa que me olvidaba que está acá, que me parece que ahí es donde quizá veamos más claramente la cuestión esta de la actualidad, ¿no?, que tienen estos textos. Son los 3 principios que Starlett habla de la ética en el mundo global, que uno es la vulnerabilidad, el otro es la dignidad y el otro es la justicia. Lo de la vulnerabilidad casi no necesitamos hablar, porque obviamente esta pandemia nos ha mostrado que no hay, le puede tocar a cualquiera si no se cuida, si no cumple con el cuidado, no importa si sos rico o sos pobre, con el tema de la dignidad. Bueno, desde la vulnerabilidad no voy a hablar mucho porque seguramente ustedes van a pensar montones de cuestiones y las vamos a poder conversar en clase. Con la dignidad lo mismo, este es un tema, tanto el tema de la dignidad va a atravesar también el programa, porque tenemos que tener en claro que no hay personas de primera y personas de segunda, sino que tenemos que alcanzar esa como meta, ¿no? No quiere decir que la vayamos a completar, ojalá pudiéramos, pero es bastante improbable, esa igualdad en la dignidad, o por lo menos la conciencia de que el otro, ese otro, que no importa quién sea, no importa de qué color sea su piel, ni cuál sería su condición social, tiene la misma dignidad. Cosa que hoy, en la profunda desigualdad que hay, esto no está claro para todos y todas, ¿no? Y el tercero, obviamente, es la justicia, ¿no? Que obviamente es el horizonte último, ¿no? Hacer justicia en un mundo actual sería, digamos, bueno, esto, ¿no? Conducirnos hacia el respeto, hacia la dignidad de todos y todas, hacia proteger en la medida de lo posible esa vulnerabilidad que tenemos y evitar, obviamente, que esa vulnerabilidad se destroce, como está pasando ahora con las bombas en la Franja de Gaza. En fin, ya lo charlaremos con más detenimiento. Ahora, sí quiero rápidamente, hay unas divisiones de la ética, donde la ética civil, por un lado, que a su vez se divide en 3,
que es la ética religiosa, la ética laicista, y la ética laica, que la vamos a pasar a desarrollar ahora, y después una gran división que tiene que ver con la ética pública o la gestión pública y la ética empresarial. Con respecto a la ética civil, que la dividimos en 3 grupos, que tiene que ver con las sociedades, ¿no? Entonces hay una ética religiosa, donde hay sociedades en el mundo que el poder está en manos de grupos religiosos muy severos, ¿no? Y intentan imponer, a pesar de que son democracias o parecen democracias, intentan imponer sus ideas sobre los demás o provocar, digamos, de alguna manera dificultades en la posibilidad de que cada uno pueda expresarse de manera diferente que lo que ellos sostienen. Un ejemplo es la India, que hace muchos años el poder está concentrado en grupos religiosos de origen hindú, que creen, y lo sabemos todos, que no consumen carne de vaca porque la consideran un animal sagrado. En la India hay 300, 400 millones, un montón de gente que es cristiana, católica o no, pero cristiana, y judía en esos 400, 500 millones de tipos, ¿no? Que comen carne. Y bueno, y tienen dificultades muchas veces para comprar la carne. A los carniceros lo llenan de impuestos para evitar de que vendan, o lo cierran por cualquier excusa, etcétera, ¿no? Digamos, esto es un ejemplo, parece banal, pero tiene que ver con, evidentemente, una imposición de un grupo sobre el resto. La segunda ética sería la totalmente opuesta. Sociedades que lo religioso lo tienen absolutamente como un elemento excluyente. Por eso llaman laicistas, porque absolutamente lo religioso lo dejan de lado. Voy a poner un ejemplo. En Francia, que siempre están alabada, hace unos años pasó un acontecimiento que serviría para entender esta posición de negación de toda trascendencia. Pero antes quiero comentarles algo. En Francia, como en muchos países de Europa, hay en estos momentos muchos migrantes africanos que tienen nacionalidad francesa o en otros países, qué sé yo, en Alemania, alemanes, etcétera, que vienen de los procesos descolonizadores que tuvo África, donde había colonias de muchos de los países europeos, y que ahora levantan la nacionalidad de sus antepasados. O sea, si en la época que nacieron ellos o sus abuelos eran franceses, bueno, hoy piden la nacionalidad francesa y se la tienen que dar. Entonces, con todos los problemas que tiene África y algunos países asiáticos, van obviamente a los países centrales a tratar de conseguir un mejor vivir. Entonces, en Francia hay mucha comunidad árabe que viene de esos orígenes, ¿no? Africanos o de algunos lugares asiáticos. Entonces, pequeñas islas que tuvo en su momento como colonia Francia. También pasa en otros países de Europa, pero ahora el ejemplo viene en Francia. En París, al director de educación se le ocurrió un momento poner una disposición que debían seguir todas las escuelas privadas y públicas de París, que los alumnos y alumnas debían presentarse a clase sin que haya ningún elemento en su vestimenta que indicara
su religiosidad. Entonces, qué sé yo, bueno, las chicas católicas o judías que llevaban una cadenita con la Virgen o la estrella judía, podían poner su cadenita abajo de su suéter y listo. O los varones judíos que llevaban kipá, se sacaban el kipá, lo ponían en el bolsillo y entraban a la clase. Acá el problema, realmente está donde estaba indicado esta cuestión, era con las chicas musulmanas, que tienen la obligación de llevar el pelo cubierto con un velo. Ojo, que también cabe hacer un paréntesis, porque el tema del velo, o la cabeza cubierta, o el cabello, como algo que hay que dejar para la privacidad, no es solo de los musulmanes. Se les hace mucha publicidad a los musulmanes, pero bueno, en otro momento que en clase saquemos el tema se los cuento, porque ahora es una anécdota. Bueno, entonces obviamente quedó la comunidad árabe paralizada, porque ¿qué hacía? ¿Mandaba a su chica al colegio o hacía que incumplieran preceptos que para ellos eran importantes? Pero bueno, a los 3 o 4 días apareció una solución y allá fueron. ¿Cuál era la solución? Las chicas aparecieron con pelucas tipo carnaval carioca, de colores, de pelo con brillo, pero de papel, y aparecieron con eso. Y claro, no era ninguna manifestación religiosa, y era una sociedad tan libre como se dice la francesa, los tuvieron que dejar pasar. Pero a los 2 o 3 días los directivos de París clamaban al ministro que sacara esa resolución de lado, porque las risas, las chanzas, la inquietud que formaba en clase era impresionante. Nos imaginamos, cualquiera de nosotros podemos imaginarnos lo que significaría eso en cualquier aula de secundario, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una sociedad laicista. Una sociedad laica es una sociedad incluyente. Las otras dos son excluyentes. Excluyen a los que no son de su religión y los otros excluyen a cualquier religión. En la sociedad laica incluye, tiene absoluta respeto por las creencias de cualquiera, o no creencias. No necesariamente tienen que todo el mundo creer. Entonces, un ejemplo es la Argentina. Y esto lo voy a decir porque realmente estoy harta de que solo le encontremos a la Argentina cosas malas, que todo lo que pasa acá no pasa en ninguna otra parte del mundo, todo lo malo, ¿no? Lo bueno ni se cuenta. Bueno, acá desde hace muchísimo, no perdí la cuenta desde cuándo, pero se pueden fijar. En la educación, las distintas religiones tienen la posibilidad de tener sus feriados religiosos. Empezaron hace muchos años con la religión judía, entonces todas las fechas judías religiosas, sean de escuela pública, escuela privada, sean escuelas religiosas o no, el docente y los alumnos que siguen la religión judía no tienen falta esos días del calendario religioso. Lo mismo, hace menos tiempo, yo creo que fue en el gobierno de Néstor Kirchner, les pasó a los árabes. En la época, en marzo, que es la fiesta del Ramadán, la fiesta más importante de la comunidad árabe, también pasa lo mismo. Los docentes y los alumnos, no solo de las escuelas que son propias de la comunidad árabe, sino de cualquiera, pública o privada, tienen permiso de falta. Y otra cosa que me pareció siempre muy... cuando salió, me pareció algo realmente importantísimo,
y voy a también acá hacer un paréntesis porque yo no se va a entender nada, en el año 15 sucedió el primer genocidio del siglo XX, que fue el genocidio armenio, por los turcos, que hicieron en un año, no, menos de un año, mataron 1,5 millones de personas. No había, quedaron los cadáveres insepultos. No, leer alrededor del genocidio armenio es dolorosísimo. Yo que conozco gente de la comunidad y que me han acercado bibliografía y he buscado bibliografía, les aseguro que es algo. Yo me acuerdo siempre con un alumno en la universidad, hablando, porque es el 14 de abril, la fecha que los armenios conmemoran el genocidio, y siempre que llega el 14 de abril, si tengo clase, obviamente este año no hubo, cuando hay clase, lo recuerdo en mis clases, ¿no? Entonces, un día apareció un chico de la comunidad armenia con un libro que me agradeció obviamente el recuerdo del genocidio de su pueblo y me dijo, bueno, esto lo escribió una tía mía, tía abuela, que había pasado por ese momento y bueno, me lo quería prestar para que lo leyera. Les aseguro que lo leí por la mitad. No pude seguir la tragedia que había vivido esa muchacha muy joven, los vejámenes que había pasado. Les aseguro que no fui una cobarde, pero no podía seguir porque era un sufrimiento tras otro, un horror. Bueno, eso todavía es un genocidio del cual muy poca gente habla fuera de la comunidad armenia, y por otro lado, los turcos nunca pidieron perdón, ni sus aliados le hicieron pedir perdón. O sea que es un genocidio que todavía merece reconocimiento. Y en el gobierno de Cristina Kirchner, en conmemoración de ese genocidio y de esa comunidad tan grande que tenemos armenia en Argentina, dictó una resolución donde ese día, 14 de abril, los chicos armenios y los profesores armenios tenían su día libre, como si fuera una conmemoración religiosa. Y que en realidad les aseguro que casi lo es. Porque todos los que yo conozco de la comunidad armenia tienen algún pariente que llorar, aunque sea de 3, 4 generaciones atrás. Así que, bueno, nada, eso es la sociedad armenia, la sociedad laica, y que debemos estar orgullosos del país que tenemos, que aunque tenga 1001 defectos aún que cubrir con respecto a al respeto a la diversidad, hemos hecho muchísimo y muchísimo más que muchos países. Bien, y la otra división, gran división, tiene que ver con la ética de la administración pública y la ética empresarial, que en realidad son dos grandes grupos que en general la comunidad habla siempre de la ética en la administración pública, de los corruptos que están en los gobiernos o en las administraciones, y nadie habla de quienes corrompen a esos corruptos, ¿no? Que son empresarios, gente que busca que los intereses, yo no quiero disculpar a ninguno, pero que realmente a veces miramos con un ojo solo. Y por otro lado, la ética empresarial, que también, si bien la empresa en su momento dijo los negocios son los negocios y no tenemos nada que ver, cada uno hace lo que quiere, en realidad en el último fin de siglo, así como se empezó a pensar una ética de la gestión pública, en el mundo estoy hablando, ¿no? También se empezó a trabajar una ética empresarial. Y hay grandes
en este momento reflexiones y resoluciones, edictos, etcétera, cosas que acompañan a un mejor vivir y convivir dentro de las empresas con la comunidad, dentro de la empresa en sí misma, etcétera. Digamos como que hay en ambos unos avances muy importantes, a pesar de que hace muy poco tiempo, ¿no? Porque ya les digo, son 20 y pico de años que de esta reflexión, y para un mundo y una historia que tiene la humanidad no es nada. Para nosotros un montón, pero no podemos mirarnos desde nosotros, ¿no? Bien, así que de este capítulo lo que quedaría es trabajar, y lo voy a dejar para otra clase, el tema de los valores. Pero bueno, ahora me despido de ustedes y les agradezco la atención. Chaucito.